¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Vamos a tratar el día de hoy la clase que corresponde a lo que va a ser el segundo momento de la reconstrucción nacional, que va a corresponder con lo que Basadre va a denominar la República Aristocrática. Bien, antes de empezar la clase, como siempre lo hacemos conmigo, vamos a hacer la respectiva oración. Le vamos a pedir a Diosito, ¿no? Primero le damos gracias, ¿no? Primero agradecemos, gracias Diosito, porque estamos vivos, porque tenemos algo que comer, porque estamos con nuestras familias, con nuestros papitos, ¿no? Y después le vamos a pedir cosas. ¿Qué le vamos a pedir? Que nos cuide. Las cosas que realmente son importantes, ¿no? Lo material no es importante, lo importante es la vida. Eso es lo primero, ¿no? Si hay vida, hay posibilidad. Entonces que los cuide a ustedes, que cuide a sus papitos, ¿no? Que cuide a las personas de este país. Ustedes ya ven las noticias y saben el momento que estamos viviendo, ¿no? Ya están grandes, ya se dan cuenta, ¿no? Es triste lo que estamos viviendo, pero vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo. El año que viene vamos a estar en secundaria, vamos a hacer planes para secundaria. Así tenemos que vivir, haciendo planes. ¿Está bien? Nos queda un montón de cosas por pasar, un montón de cosas por vivir, un montón de cosas que aprender. A ustedes les queda la vida, ¿no? Sus papás tienen proyectos con ustedes, sus profesores también, ¿no? Esperamos cosas de ustedes. Para eso necesitamos hacer lo que venimos haciendo, como la mayoría de ustedes viene trabajando, ¿no? Necesitamos que empiecen a tener responsabilidad, que empiecen a cumplir las cosas que se les encomienda, hacerlas bien, escuchar, ¿no? Escuchar lo que se les pide. No, estoy contento con mis alumnos, ¿no? Desde sexto de primaria, de todos mis grados, ¿no? Pero justo este año, como siempre les digo, ¿no? Que yo quería trabajar con ustedes, había pedido, ¿no? Quiero ser profesor de nuevo de ellos y pasa esto, ¿no? ¿Qué importa? Este va a ser el medio por el cual nos estamos comunicando y vamos a esperar que acabe pronto la epidemia, ¿no? Uno ve las noticias, escucha que están haciendo vacunas, escucha que están probando vacunas en algunos países. Hay que esperar y tener fe, chicos. La fe es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, mientras tanto, seguimos trabajando, ¿no? Necesitamos trabajar, no hacer cosas, hacemos responsables, hacernos responsables. La responsabilidad es un hábito que se cría, ¿no? Nadie nace siendo responsable, ¿no? Sino uno mismo empieza a partir del esfuerzo a hacerse responsable. Por eso que los profesores somos tan pesados con ustedes. Les pedimos, ¿no? Les pedimos, cumple, cumple, trabaja, trabaja. ¿Por qué? Porque sabemos que eso te genera disciplina. Y la disciplina es lo que te hace responsable. Bien, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a estar en lo que va a corresponder la República Aristocrática, que es el segundo momento de la reconstrucción nacional. El primer momento fue el segundo militarismo. Miren cómo vamos avanzando. Hemos avanzado el siglo XIX. Hemos avanzado la época del Ruano. Hemos avanzado el combate del 2 de mayo, la guerra contra España, 2 de mayo del 66. Hemos avanzado la guerra con Chile, le hemos dedicado varias clases a la guerra con Chile, a la campaña marítima, a la campaña terrestre, a la resistencia en la sierra, ¿no? Le hemos dedicado a las consecuencias de la guerra, a los inicios de la guerra. Hemos visto un montón de cosas de la guerra con Chile. Hemos visto también lo que va a seguir a la guerra con Chile, que es lo que estamos haciendo ahora, la reconstrucción nacional, que tiene dos momentos, el segundo militarismo y la república aristocrática. Entonces, miren cómo vamos avanzando, ¿no? Cuando yo les enseñaba, ¿recuerdan? Historia, hablaba de este país como una gran potencia en sus inicios. ¿Qué pasó? Pasó lo que estamos viendo en sexto de primaria. Eso le pasó a este país. Este país, durante la época de los incas, era la más grande potencia de América, ¿no? Todos los otros lugares en América Latina estaban, bueno, con excepción de México, ¿no? En México estaban los aztecas, en Perú estaban los incas y todo el resto estaba en plumas.
no tenían una civilización como la que teníamos nosotros. Es decir, durante la época de los incas, inclusive en el periodo preincaico, este país era una gran civilización. Una de las más grandes junto con México, a los aztecas, que ha tenido el continente americano. El segundo momento, cuando llegan los españoles, ¿no? Lo hemos visto en los mapas que hemos visto, todo era el Perú. No había nada más importante que el Perú y México en América del Norte. Perú y México. ¿Qué pasó? ¿En qué momento el Perú se vino abajo? ¿No? Para eso tenemos que entender los temas que estamos viendo. Primero, la guerra de independencia. Son guerras. Y las guerras tienen un alto costo. Las guerras de independencia tuvieron un costo altísimo para este país, ¿no? Le costaron infraestructura, le costaron años de retraso, ¿no? Se detuvo toda la maquinaria de producción, ¿no? Otros países empezaron a avanzar. Brasil empezó a avanzar, Argentina empezó a avanzar, Venezuela empezó a avanzar y el Perú estuvo detenido en todo lo que hemos estado estudiando. Los caudillos se peleaban entre ellos, militares se peleaban entre ellos para ver quién tenía poder y no pensaban en este país. Todo eso, y eso que hubo momentos como el que estudiamos en la era del guano, que hubo muchas oportunidades para que este país tuviese porque este país tenía mucho dinero, ¿no? La era del guano entraba y entraba dinero y no se supo aprovechar el dinero todo el siglo XIX. Y después va a venir otra guerra más que le hemos estudiado a profundidad, la guerra con Chile. Viene la guerra con Chile en el siglo XIX, ¿no? Terrible. La guerra de emancipación, la guerra con Chile. La guerra con Chile, los chilenos terminan destruyendo todo el aparato productivo de este país. Destruyen ciudades, queman chorrillos, barrancos, lo hemos visto cuando hemos estado estudiando. Haciendas en el norte, ¿no? Perdimos Tarapacá, que era la riqueza de salitre. Otra vez este país podía haber tenido mucho dinero y se nos fue arrebatado durante la guerra con Chile. Entonces, dos guerras, ¿no? ¿Qué le pasó a este país? ¿Por qué se vino abajo? Tenemos que entender lo que pasó en el siglo XIX para ver cómo este país se vino poco a poco destruyendo. Ya no va a ser esa gran potencia que era durante el imperio incaico o esa gran potencia que era durante la colonia española. 40 virreyes, el puerto más importante, el del Callao y Veracruz. No había puerto más importante, Veracruz en México y el Callao acá en el Perú, ¿no? El virreinato del Perú era el más importante. Y durante la época republicana, cayendo, cayendo, cayendo y cayendo. La guerra con Chile va a significar la estocada final, ¿no? A esta gran potencia que era el Perú. Pero no nos rendimos, por eso les digo, chicos, nosotros pertenecemos a una sociedad que no se rinde. ¿Qué sociedad es esa? La sociedad peruana. El Perú de las cenizas se empezó a reconstruir. Estaba destruido después de la guerra con Chile, después de todos los militares que estuvieron en el siglo XIX peleando entre ellos, haciendo guerras civiles, la guerra de emancipación, ¿no? Entonces va a ser un periodo terrible para este país, que recién a fines del siglo XX empezó de nuevo un poco a renacer y que ahora se ha visto detenido por esta epidemia que estamos viviendo. No, yo sé que con la ayuda de ustedes, porque ustedes después van a ser adultos, ¿no? Van a construir un país mejor. Por eso les digo, los profesores y sus papitos esperamos más de ustedes. ¿Qué esperamos? Que construyan un mejor país que el que heredaron, ¿no? Y sabemos que ustedes lo van a poder hacer. Bien, entonces vimos todo lo que concernía al segundo militarismo. ¿Cuáles eran los presidentes del segundo militarismo? Lo vimos, ¿no? Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, y después le va a hacer un golpe de estado Nicolás de Piérola, y se acaba el militarismo. Son los 5 presidentes, ¿no? No es tan complicado. Y después vamos a ver lo que corresponde a la República Aristocrática.
¿Cuántos presidentes vamos a tener en la República Aristocrática? 6, tampoco son muchos, ¿no? Entre el 1899, acá está, le estoy haciendo una línea de tiempo, muy bien la línea de tiempo que ustedes me están trabajando, eso necesitamos que empezamos a aprender, porque en historia es fechas, lugares, ¿no? Entonces eso es lo pesado en historia, nombre, fecha, lugares, ¿no? Yo sé que eso es lo menos, un poco complicado. 1899 termina el segundo militarismo. ¿Qué era el segundo militarismo? El segundo momento en el cual los militares van a ocupar el gobierno de este país. Va a empezar en el 74 y va a culminar 1874 y culmina en 1899. El primer militarismo 1827 hasta 1872, cuando ingresa el gobierno de los partidos civilistas. Y después vamos a tener este segundo militarismo, que es desde 1899 hasta 1919, ¿no? ¿Quiénes van a ser los presidentes en este? Entonces, a ver, no quiero correr para que presten mi atención, ¿no? Primer militarismo es el momento en el cual los militares que pelearon en la guerra de independencia se hacen cargo de este país. Fechas entre 1827 y 1872. Después empiezan los gobiernos civiles con el partido justamente civilista. Después viene la guerra con Chile y después vamos a tener el segundo militarismo, que corresponde cuando acaba la guerra con Chile, ¿no? Y empieza el primer momento de la reconstrucción nacional. ¿Quién va a ser el primer presidente? El que firma el Tratado de Ancón. ¿Quién va a ser? Miguel Iglesias. ¿Cuándo va a ser? 1884. Iglesias va a ser el primero. Después viene Andrés Avelino Cáceres, que le hace un golpe de estado. Después viene Remigio Morales Bermúdez, otro militar que peleó en la guerra con Chile. Después viene de nuevo Andrés Avelino Cáceres y después le va a hacer un golpe de estado Nicolás de Piérola, ¿no? Entonces el segundo militarismo, que es el momento en el cual los militares, ya no que pelearon en la guerra de independencia, sino que pelearon en la guerra contra Chile, van a ocupar el lugar de poder de este país, van a volver los presidentes entre 1884 y 1899. Empieza con Miguel Iglesias y termina con Nicolás de Piérola, ¿no? Después va a venir lo que va a llamar Jorge Basadre, la República Aristocrática, 1899. ¿Y con quién vamos a empezar? Con el presidente de Eduardo López de Romaña. Y vamos a terminar con el segundo gobierno de José Pardo y Barrera en 1919, ¿no? ¿Cómo se van a suceder? Del 99 hasta 1903 está López de Romaña, después Cándamo, ¿no? Que va a estar un solo año, 1903 a 1904. De 1904 a 1908 está el primer gobierno de José Pardo y Barrera. Entre el 8 y el 12 vamos a encontrar al primer gobierno de Augusto B. Leguía. De Augusto B. Leguía va a seguir un pequeños lapsus interruptus, que no es aristocrático, sino es populista, aunque parezca por el apellido, ¿no? Es el gobierno de Billinghurst. Billinghurst es la sombra, ¿no? La sombra que no corresponde al gobierno, que no es un gobierno aristocrático, sino es más bien un gobierno populista. ¿No? No se preocupe, vamos a tener tiempo para poder discutir esto y entender conceptos. Pero aristocrático era como de la gran élite, era de las grandes familias económicamente hablando, que tenían haciendas, ¿no? Que eran muy ricas. El único que no va a pertenecer, como le digo, Billinghurst. ¿Entre qué fecha? Entre el 12 y el 14. De ahí va a venir el primer gobierno de Óscar Benavides entre el 14 y 1915, y de 1915 a 1919 va a estar el segundo de gobierno de José Pardo. ¿Y qué va a pasar? Le va a hacer un golpe de estado. ¿Quién? Augusto B. Leguía. Y con eso va a empezar el segundo gobierno de Leguía, que se le va a llamar el oncenio de Leguía.
que lo vamos a ver aparte porque hay que estudiarlo aparte. Leguía tiene una historia alucinante, ¿no? Es para conocerlo a Leguía. Se dan cuenta que, miren, dos periodos importantes. Estuvo en el poder desde el 19 hasta el 30, por eso que se le va a llamar el oncenio. Y aparte, entre el 8 y el 12. Es decir, 15 años en total gobernando este país. Iba a morir en la cárcel, ¿no? Ahora vamos a verlo porque, ¿no? Es un presidente muy cuestionado. Solamente vamos a encontrar 6 presidentes en el oncenio, en la República Aristocrática, así como encontramos a 5 presidentes en la República, en el segundo militarismo. No son muchos, no es tan complicado de saberlos, ¿no? Ni de recordarlos. Son parte de nuestra historia, por eso los recordamos. Esta es nuestra línea de tiempo. Hay un lapsus que va a corresponder entre el 12 y el 14 al gobierno de Billinghurst, que es el único que no es aristocrático dentro de esta línea de tiempo. Voy leyendo las definiciones y las voy explicando. Gobierno de los oligarcas. Oligarcas ahora es como un insulto, ¿no? Son oligarcas. Pero en esta época era como para hacer referencia a una élite, ¿no? Es el gobierno el poder de unos pocos. Eso significa oligarquía, el poder de un pequeño grupo de personas. Entre los años 1899 y 1919, lo que les decía, se va a establecer lo que vamos a conocer como República Aristocrática. Miembros de la oligarquía, ¿no? La oligarquía eran poquitos. Ejercieron directamente el poder político en el Perú, ¿no? Ya no estaban detrás de la sombra, ya no mandaban a los militares a que hagan golpe de estado. Ellos mismos se ponían mediante algún tipo de elección y ellos mismos decidían los destinos de este país. Salvo los pasajes de interrupción del gobierno populista de Guillermo Billinghurst, estos fueron el resurgimiento del Partido Civil. Lo vimos, recuerdan, en el 72 va a empezar el gobierno civilista, que fue el primer gobierno de corte civil, ¿no? Que va a estar, no por los militares, el Partido Civilista va a cortar lo que va a corresponder a el primer militarismo. Y el Partido Civil nuevamente va a cortar el segundo militarismo, ¿no? Los representantes parece que eran los únicos que gobernaban, o gobernaban los militares o gobernaban los civilistas. Nadie más gobernaba en este país. ¿Cómo fue? Fue un tiempo de estabilidad política y una relativa paz social. A este periodo el historiador Jorge Basadre lo va a denominar República Aristocrática. Oligarquía, gobierno de pocos. ¿Y qué significa aristocrático? Significa el poder de los mejores. Es un término griego, ¿no? Aristócrata eran los mejores, ¿no? Eran en la antigua Grecia, el aristócrata no estaba necesariamente vinculado al dinero. Estaba vinculado sobre todo a una manera de ser moralmente. Si yo soy una persona recta, una persona que hace lo correcto, soy un aristócrata en la antigua Grecia. Aquí se va a emplear con otro término, inclusive en la actualidad. El aristócrata va a ser una persona que va a tener mucho dinero. Todas estas familias son las familias de más altos ingresos en este país. Por eso el historiador Jorge Basadre lo va a denominar como República Aristocrática. La oligarquía, este gobierno de pocos, estuvo integrada por un conjunto de familias acaudaladas, ¿no? Millonarias, con intereses y orientaciones ideológicas similares. Todos querían lo mismo, que es salvaguardar sus propios intereses. Su poder se basaba en la propiedad de la tierra, eran latifundistas. Todas estas familias, menos de los Billinghurst, todas estas familias, los Pardo, los Leguía, los Benavides, los Cándamo, los López de Romaña, eran familias que tenían grandes extensiones de tierra en algún lugar de este país, ¿no? O estaban relacionados con la minería
con el comercio o con la banca. Esas eran sus actividades económicas principales, ¿no? Gobiernos de millonarios. No es que esté mal que sean millonarios, ¿no? Yo creo que está bueno querer tener más. ¿Cuál es el problema? Si no me fijo en la mayoría del país, ¿no? Ese es el problema. Yo creo que si la persona pudo hacer mucho dinero, que lo haya heredado, no importa, es correcto, ¿no? Es su dinero. Pero ¿cuál es el problema si entro a la presidencia del país y no me preocupo por las grandes mayorías de este país? Si solamente me preocupo por mis propios intereses económicos y los de mis amigos. Eso es lo que está mal. Aunque sea millonario, aunque sea pobre, aunque sea de clase media, si solo me preocupo por mis propios intereses y los de mis amigos, ¿no? Yo creo que ustedes piensan igual, ¿no? El asunto es tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? No tan solo a mis amigos. Ese fue el problema con los gobiernos aristocráticos. No impulsaron para que este país se pudiera volverse un país más importante. ¿En qué se caracterizó? ¿Cuáles fueron las características? Algunos de los rasgos que caracterizaron a esta época fueron los siguientes. Se limitó la participación de la población. ¿En qué sentido se limitó? ¿No? Solo los hombres que sabían leer y escribir podían votar, mientras que la población analfabeta y las mujeres no podían ejercer este derecho, ¿no? Miren la época. Si todos vivimos acá, todos tenemos que votar si son nuestros representantes. Ellos van a hacer restringir los derechos de las personas. Primero, el analfabeto. No puede votar si no sabe leer y escribir. Y va a seguir casi todo el siglo XX hasta los años 60 o 70, ¿no? Con el presidente Velasco Alvarado. Velasco Alvarado recién a fines de los 70 o principios de los 70 va a ser el voto universal. Todos pueden votar, incluso aquel que no sepa leer y escribir. ¿Por qué? Porque es un derecho universal, son mis representantes. Si no tengo un representante en el gobierno, ¿quién va a velar por mis derechos? ¿No? Entonces es un círculo vicioso. El asunto es que todos puedan votar. Las mujeres, ¿por qué no puede votar una mujer? ¿Por qué es menos una mujer? ¿No? Entonces no va a ser hasta los 50 con el gobierno de Odría que recién la mujer va a poder votar, elegir a sus representantes. Entonces eso va a ser un problema. Restringen los derechos, restringen el derecho del analfabeto, restringen el derecho de las mujeres y solamente pequeños grupos de poder, ¿no? Que son la gente más ilustrada, la gente que tiene mayores recursos y hombres pueden votar. ¿Y la mujer? ¿Por qué no puede votar? Inclusive ojalá que aparezca, siempre les digo, ¿no? Una de mis alumnas que sea presidenta de este país, el orgullo que vamos a sentir todos. ¿Por qué una mujer no puede ocupar un alto cargo? ¿Por qué una mujer no puede votar? Hay que preguntárselos a ellos, ¿no? Restringían la participación democrática. Ese va a ser un gran problema. Segundo, durante esta época se incrementó la inversión extranjera, en especial para la explotación minera y petrolera. Van a venir la Southern Corporation, van a venir las grandes compañías de Estados Unidos, van a venir grandes compañías de Inglaterra a explotar cuando se empiece a descubrir petróleo, que es la energía por la cual se empieza a mover el mundo. Se descubre petróleo en Talara, en Piura, en la selva. Entonces aquí es donde estas compañías van a empezar a tener una mayor participación y había un descontento entre las personas, porque a pesar de que se había descubierto todos estos recursos, las personas sentían de que a ellos no les llegaba lo que estos recursos podían darle al país, ¿no? ¿Y quién se lo llevaba? Estas empresas. Entonces había un sentimiento contra estas empresas de rechazo. Entonces
está bueno que vengan las inversiones extranjeras, ¿ah? Yo estoy totalmente a favor, le digo mi punto de vista, ¿no? Que vengan todas las inversiones extranjeras, pero con reglas claras, ¿no? Que le dejen al Estado, que no se roben lo que lo que es de todos los peruanos, ¿no? Hemos visto nosotros durante la época de los españoles, ya lo vivimos, ya lo pasamos. Se llevaban el oro, la plata, y el Perú seguía estando en una posición no en la que debería de estar, ¿no? Entonces va a volver con estos periodos, con estos gobiernos, van a volver empresas a extraer minerales, a extraer petróleo, pero lo que van a hacer es llevárselo, y la gente no sentía que lo que esas empresas estaban llevando, la riqueza de este país, estuviesen dejando a cambio algo que pudiera, ¿no?, tranquilizar al país, al menos a las personas que más lo necesitan. Ese va a ser el principal problema de este periodo de tiempo. Hay paz, tranquilidad. Recuerden de dónde venimos, lo hemos estudiado. Venimos de guerras, venimos de un periodo de inestabilidad. Y miren, entre el 99 y el 19, tranquilidad. Va a seguir inclusive, va a seguir hasta el 30. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a ver lo que corresponde al oncenio de Leguía. Quiero que veamos algunas cosas también con Leguía. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que corresponde a la República Aristocrática, ¿no? ¿Estuvieron bien? ¿Estuvieron mal? Uno lo lee con el diario, ¿no? Uno lo lee a raíz de la historia, ¿no? El Perú mejoró, ¿no? El Perú tuvo tranquilidad, pero no mejoró Obvio que hubo una mejora, pero veníamos de muy atrás. La gente esperaba más, ¿no? Ahora, después de esto, del segundo gobierno de José Pardo, que va a terminar en 1919, va a venir el oncenio de Leguía, entre el 19 y 1930, que, como le digo, es casi 15 años en el poder. Es uno de los presidentes más importantes de nuestra historia republicana. ¿Por qué? Augusto B. Leguía, ¿no? Augusto Bernardino Leguía triunfó en las elecciones de 1919 con el apoyo de sectores medios y de trabajadores. Sin embargo, aduciendo que el Partido Civil intentaba impedir su llegada al poder, realizó un golpe de Estado a Pardo. ¿A quién? A Pardo. El 4 de julio de 1919. Luego convocó a una Asamblea Nacional que lo proclamó el presidente del Perú el 12 de octubre de 1919. Así es como va a empezar el segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Augusto B. Leguía, cuando va a ser su primer gobierno entre 1908 y 1912. De ahí 11 años, ningún presidente antes había estado tanto tiempo, ¿no? Por eso es que es recordado. Pero, ¿qué hizo en esos 11 años? Vamos a verlo. Sus principales aspectos de Augusto B. Leguía durante el oncenio. En el aspecto político, estableció un régimen autoritario, ¿no? Lo que él se decía se tenía que hacer. Él dominaba el Congreso, dominaba la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, entonces lo que él se decía era ley. Se controló los medios de comunicación, no había libertad de prensa. Solamente los medios de comunicación podían decir si estaban algo favorable a él. Si no, no podían, los medios de comunicación eran clausurados. Parecía un gobierno militar, eso van a ser los gobiernos militares. Segundo, reformó la Constitución para poderse elegirse 2 veces más. La reelección, ¿no? Y hubiese quedado más tiempo si es que no lo hubiesen sacado del poder. Aumentó el periodo presidencial de 4 a 5 años. Decía, en 4 años no se puede hacer nada, vamos a tener que hacerlo en 5. Y eso va a reformar la Constitución y va a hacer otro periodo más, un periodo más largo de 5 años. Va a poner fin al conflicto de Colombia y de Chile. Como él controla, ¿para qué un conflicto?
no es tan solo que el presidente lo diga, lo tiene que aprobar también el Congreso. Y el Congreso son los representantes. Pero hemos visto que los representantes son bien poquitos. No es de la mayoría de la población. Por eso que tenemos que saber a quién elegimos como nuestros representantes, chicos. No pueden marcar por marcar. Cuando van a votar, ustedes van a ir a votar dentro de unos años. No pueden elegir a cualquiera. Infórmense, tienen que ver que sea una persona idónea, que no sea una persona corrupta, ¿no? Si ustedes son personas honradas, ¿cómo vas a elegir a un ratero para que te represente en el Congreso? ¿No? Por eso es que hemos tenido los congresistas que hemos tenido, ¿no? Los come pollo, eso que les decía en una época, había congresistas que eran corruptos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar eso, no podemos elegir a cualquiera, tenemos que tomarlo en serio. Entonces vamos a encontrar que el presidente va a poner también fin a la guerra con al conflicto limítrofe con Colombia y con Chile. Eso va a significar para él, después que muera en la cárcel, va a tener un final terrible por esto. Va a ceder territorio con Colombia, va a ceder todo lo que estaba entre el río Caquetá y el río Putumayo. Va a cederle a quién, a los colombianos, para que Colombia y después un puerto peruano, el puerto de Leticia, que era un puerto que lo habían fundado colonos peruanos en la selva, el puerto de Leticia. ¿A quién se lo van a ceder? A los colombianos. ¿Para qué? Para que Augusto B. Leguía, lo que se dice es que quería congraciarse con Estados Unidos. ¿Por qué? Estaban llegando capitales de Estados Unidos. Entonces él quería que llegara más inversión de Estados Unidos y acepta todo lo que Estados Unidos le va a decir. Eso es lo que dicen algunos historiadores, ¿no? Y con Chile también. Con Chile él va a terminar, hemos visto la guerra con Chile, ¿no? Hemos visto que se cedió a perpetuidad Tarapacá y se cedió por 10 años Tacna y Arica. Pero los chilenos no entregaban nunca Tacna y Arica. Seguía al mando de los chilenos, seguía gobernado por los chilenos. ¿Qué va a hacer Augusto B. Leguía? En el año 29 va a firmar el Tratado de Lima. Y en el Tratado de Lima van a partir, ¿no? Ya tú te quedas con Arica y Perú se queda con Tacna. Perdimos, no tan solo habíamos perdido Tarapacá, también perdimos Arica a mano de los chilenos, ¿no? Perdíamos y perdíamos cosas. Con Colombia, ya les dije, toda la zona entre Caquetá, entre los ríos Caquetá y Putumayo, también los perdimos. Entonces, ¿y qué significaba para Tacna perder Arica? Perder su puerto, porque Tacna no tiene puerto, no tiene las posibilidades de tener un puerto por la estructura de su litoral. Entonces, el puerto de Tacna era Arica, y Tacna, al perder Arica, perdía la posibilidad de tener un puerto. Eso a Tacna también le va a traer problemas, ¿no? Entonces la gente ahí va a empezar a tenerle cólera a Leguía. ¿Se han puesto a pensar cómo se llaman las avenidas principales? ¿Hay alguna avenida que se llame Augusto B. Leguía? No hay ninguna. Hay avenidas que se llaman Pardo, hay avenidas que se llaman Benavides, hay calles que se llaman Candamo, ¿no? Pero no hay ninguna avenida con el nombre de Leguía. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué creen? No es recordado con buenos ojos. Leguía es recordado con ojos, la historia lo recuerda de una manera como entreguista. Le entregó a Colombia todo el territorio entre el río Caquetá y Putumayo. Le entregó a Chile el puerto de Tacna, Arica. Perdimos Arica. Entonces perdíamos y perdíamos territorio con nuestros vecinos. Y la gente y los historiadores también no lo van a tener no con buenos ojos, no lo van a ver. Entonces, pero el punto positivo, si es que puede verse, es que ya no tenemos conflictos, ¿no? No vamos a tener conflictos, nos va a costar caro, ¿no? Nos va a costar territorio, pero no vamos a tener conflicto con Colombia, no vamos a tener conflicto con Chile.
¿Ustedes qué piensan? ¿No? Por no tener conflictos entrego cosas. ¿Cuánto tengo que entregar por no tener conflictos? Nada, se lo dejo para que lo piensen. Ojalá que lo podamos discutir en algún momento. En los aspectos económicos, promovió la inversión en obras públicas. Lima le debe un montón a Leguía. El centro Lima, Leguía va a ser la avenida Arequipa, toda la avenida Arequipa la va a hacer Augusto Leguía, ¿no? Leguía va a tratar de modernizar sobre todo la ciudad de Lima. Quería que Lima fuera una ciudad que esté a la altura de las grandes ciudades de América, ¿no? El renombre que tenía Lima se había perdido, habíamos pasado por guerras. Entonces, alumbrado público, ¿no? Agua, desagüe, no había desagüe, no había agua. Siglo XX, igual que ahora, ¿no? Muchas personas no tienen ni agua ni desagüe. Es bien injusto, ¿no? Se nos pide, ahora nosotros, ¿qué se nos pide para que no nos contagiemos de esta enfermedad? Distanciamiento social, que tenemos que tener distancia con otra persona, e higienizarnos. Todo el tiempo tenemos que estarnos higienizando las manos. Y las personas que no tienen agua, ¿cómo se higienizan si no tienen agua? ¿No? Es bien difícil, ¿no? Y entonces, ¿qué va a significar? Que se va a terminar contagiando, ¿no? De este virus. Entonces, hay que pensar, ¿no? El agua, ¿por qué no tienen agua todas las personas? Lo mínimo, lo indispensable para vivir es el agua. Ustedes lo han visto en el colegio con la Miyaki. Sin agua no hay vida. Y hay personas que ni siquiera tienen agua. ¿O sí? ¿No? Lo vemos en las noticias. En los cerros las personas están cargando sus baldecitos para conseguir un balde de agua, ¿no? Que es para comer, porque ni siquiera les puedes pedir que se estén lavando todo el día las manos, como quizás ustedes puedan hacerlo. Todo el tiempo nos lavamos las manos. Lava que te lava la mano, lava que te lava la mano. Higienizamos nuestras manos, porque todo el tiempo, hasta a mí, yo a veces veo mis videos y veo que me estoy agarrando el ojo, la nariz, ¿no? Pero para eso tengo que todo el tiempo estarme lavando las manos. Hay que ser maniático de la higiene. Pero quizás nosotros podemos contar con agua, ¿no? Tenemos agua. Hay lugares en Lima, nosotros los vemos en la televisión. Esas zonas arriba, en los cerros, no tienen ni agua. ¿Y cómo hacen para higienizarse? Nada, se lo dejo para que piensen. Entonces promovió la inversión pública, la inversión en obras públicas, agua, desagüe en el siglo XX. Fomentó el crecimiento del Estado. Necesitamos un Estado presente. Eso es lo que decía Leguía. Van a promover olas inmigratorias, que vengan inmigrantes. La selva se va a empezar a poblar. Los lugares más lejanos del Perú, tiene que estar el Estado presente. Crear comisarías, ¿no? ¿A costa de qué? De inversión extranjera. Por eso es que necesitaba que vengan los capitales de otros países. Es necesario que vengan. Para que un país pueda crecer, es necesario que vengan capitales de otros países. Pero no les puedes regalar el país por eso, ¿no? Gestionó sucesivos préstamos que incrementaron la deuda externa. ¿Cómo hago para todas estas obras públicas tengan efectos? Pido prestado, ¿no? Porque el país no tenía tantos recursos. ¿A quién le pido prestado? A los países fuertes, importantes. A Inglaterra, a Estados Unidos le empezaba a pedir prestado dinero. El Perú se va a hacer de una deuda externa enorme que no vamos a poder pagarla después. Todo esto va a repercutir en contra de Leguía, ¿no? Es la cesión de territorios, la deuda externa. Favoreció la inversión extranjera, eso, entregar el país, ¿no? Está bueno que venga la inversión extranjera, le vuelvo a decir, es importante para que un país crezca que venga inversión, pero ¿a costa de qué? ¿No? Aspectos sociales. Propició la participación de los sectores medios. Fundó el patronato de las comunidades indígenas para favorecer a este sector y promulgó una ley de conscripción vial. Miren la ley de conscripción vial lo que dice. La población indígena debía trabajar gratis para el Estado, ¿no? Se parece
ha vuelto a hacer lo que había deshecho el gobierno de Ramón Castilla en el 54. Ramón Castilla anuló el tributo indígena. Leguía, tienen que colaborar más los indígenas, no están colaborando suficiente, y lo manda, en vez de darles educación, ¿no? En vez de darles oportunidades, que trabajen para el Estado, ¿no? Entonces todo esto fue visto a la larga con malos ojos, y como les digo, Leguía va a tener un triste final, porque va a morir inclusive en la cárcel, ¿no? Lo van a sacar del poder, lo van a arrestar, ¿no? Entonces va a tener, después de todo lo que se supo al final de su gobierno, va a tener un triste final, como muchos presidentes, ¿no? Vemos ahora nuestros presidentes, casi todos, uno se suicidó para no ir a la cárcel, ¿no? Los otros uno está en Estados Unidos huyendo de la justicia, el otro lo sacaron del poder hace poco, ¿no? El otro estuvo en la cárcel, él y su mujer, ¿no? ¿Por qué? Por corrupción, por robar. Entonces vemos que los presidentes en este país han tenido actos de corrupción uno tras otro. No podemos repetir eso, chicos, ¿no? Pues yo veo cómo son ustedes son chicos honrados, honestos, que cumplen. No es correcto que tengamos ese tipo de gobernantes, ¿no? Entonces, para nosotros, para su papá, para sus profesores, es importante que aprenda. Para esto nos sirve la historia, para no volver a repetir lo que hemos pasado antes, ¿no? Por eso les digo, este presidente, todos sabemos quién es, en la cárcel con su mujer, ¿no? Y el Perú, cuando llegó esta epidemia, y ni siquiera había hospitales para que puedan atender a las personas. Recién este gobierno tuvo que detener el país y ponerse a construir cosas, ¿no? A última hora para poder atender a las personas que caían bajo esta epidemia. ¿Por qué ningún otro presidente se preocupó por eso? Se preocuparon por otras cosas, pero no querían para esa su población, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Cuidados, alimentados, educados, ¿no? Entonces los presidentes estuvieron mirando más otras cosas. Todos estaban por actos de corrupción. Todos vimos la escena el año pasado, de este presidente que se mataba, ¿no? Se mataba ¿por qué? Se suicidaba, que es de cobarde suicidarse. Me enfrento a la justicia, ¿no? Si yo he hecho algo malo, me enfrento a la justicia para no ir a la cárcel, ¿no? Este país no ha tenido políticos que estén a la altura. Eso es lo que tenemos que aprender en la historia del Perú, chicos. Yo creo que sus papás también les enseñan lo mismo, y sus profesores también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? No somos honrados, somos honestos, tenemos sueños con ustedes, ¿no? Siempre les digo que alguna de mis alumnitas sea quizás presidenta del país, que no volvamos a tener todos los problemas que tuvimos, ¿no? Porque una mujer no, ¿no? Las mujeres son más honradas, más honestas que muchos de los hombres, aunque algunas esposas de los presidentes, ¿no? Bueno, perdón, me estoy haciendo catarsis con ustedes, me estoy quejando, ¿no? Me la paso quejando en vez de estar, ya se deben haber aburrido de escucharme. Hasta acá va a ser la clase del día de hoy. Les he dejado de tarea, una tarea bonita, ¿no? Es un reloj en donde cada hora tiene una pregunta en particular. Ustedes me tienen que responder a la 1 de la tarde, ¿cuál es la respuesta? A las 2 de la tarde, ¿cuál es la respuesta? Toda la información está acá. Toda la información la acabo de explicar. ¿Está bien? De las 12 horas que va a tener el reloj. Intento hacerles tareas divertidas. ¿Está bien? Entonces la tarea es divertida. Entonces ustedes se fijan la hora, ponen la hora y ponen la respuesta que aparece en la hora. Esa es la única tarea que tienen esta semana conmigo. Bueno, chicos, espero que estén bien, ustedes, sus familias. Estoy pensando en ustedes.
quiero que se termine para estar en la clase con ustedes, conversando, discutiendo, escuchando sus preguntas, preguntándoles, ¿no? Los extraño mucho, siempre. Les mando un fuerte abrazo. Chau.